Buenas tardes. Hace unos 6 meses yo me encontré con una mujer muy linda, sin embargo marcada por el dolor de la violencia. Se llama Teresa, una mujer de unos 30 años hoy. Hace 6 años le habían matado a su esposo y a su niñito de 7 años. Y este es el testimonio que nos da Teresa. Ya el gobierno me dio un dinerito por el asesinato de mi esposo y mi hijo de 7 añitos. Ya me están ayudando a tener casita, ya estoy en el Sisbén, pero esta rabia no me deja vivir. En nuestro grupo de víctimas, al inicio, la rabia nos ayudó a sobrevivir al dolor, pero después nos destruyó. Lo que nos ayudó a sobrevivir ahora nos está haciendo daño, y en lo personal no quiero estar así. Aquí estoy para hablarles sobre la rabia, sobre el rencor, sobre el deseo de la venganza. Algo que aplica no solo para Colombia en esta coyuntura histórica que vivimos, sino que le aplica a todo el mundo. Cuando a nosotros nos ofenden, miren lo que pasa, nos da rabia. Y la rabia, cuando no logra curvarse, superarse, inmediatamente miren lo que sucede, nos crea un resentimiento, o sea, volver a recordar, o también rencor. Y cuando el resentimiento no se logra superar, entonces nosotros caemos en las urgencias de retaliación, en las ganas de venganza. Y si esas ganas de venganza no logran superarse, nosotros escalamos la violencia. La ofensa, el dolor que una persona ha sufrido, le fractura 3 pilares importantes de su vida. Esos 3 pilares de la vida de una persona son las 3 S's: la seguridad, el significado de vida y la capacidad de socializar. Genera tanta posibilidad de venganza que miren lo que está pasando en Bogotá. Esto es para el año 2013. En Bogotá, el motivador más grande de los homicidios, que no son todas las violencias, de la más grave que es el homicidio, el motivador más grande es la venganza y las riñas, que van siempre unidas con la venganza. Y este indicador es común para las ciudades de Colombia y para las ciudades, yo diría, gran parte de las ciudades de Latinoamérica. Pero miren peor lo que está pasando en el mundo. Y es que de un ranking de 162 países del mundo, los más violentos son aquellos, o entre los más violentos están aquellos que acabaron de salir hace 15, 20, 25 años de negociaciones de paz. Yo quisiera llamarle la atención a ustedes, y estas son el ranking del año 2014, como por ejemplo Sudáfrica, de 162 está en el puesto 122, el país más violento de este momento en todo el continente africano. Como Ruanda, que también tuvo un proceso de negociación de paz muy emblemático. O pónganle ustedes los países centroamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué siguen después de tantos años en esta violencia tan alta? Mi tesis, mi propuesta es que no han logrado superar la rabia, el rencor, los deseos de venganza. Y yo quiero advertirles una cosa que me parece importante. ¿Cuáles son los temas importantes o consistentes para que la paz sea sostenible? Y déjenme compararlo con un árbol. El árbol tiene por lo menos 3 partes. Las ramas son lo que yo llamaría las necesidades jurídicas. La paz necesita verdad, necesita justicia, necesita reparación, necesita pactos de no repetición. La paz también necesita que tenga un tronco muy sólido, y es que la paz garantice casa, trabajo, educación, salud, tierra. Y esas 2 de arriba son supremamente importantes. Pero a nosotros con frecuencia se nos olvida una parte que va por debajo de tierra y que es lo que le da la vida al árbol. Y son lo que yo llamo las necesidades subjetivas. ¿Cómo yo logro superar esa rabia, ese rencor que me quema por dentro?
En otras palabras, es como yo logro autorrepararme. Si lo de arriba es la reparación que me da la sociedad, el Estado, los demás, ¿cómo logro yo autorreparar esa raíz que es la que nutre todo el árbol? Que sin esa raíz se cae todo. No hay ningún país en el mundo que haya podido garantizar total verdad, total justicia, total reparación. No hay ningún país en el mundo. Es esa las necesidades subjetivas las que nutren, las que le dan solidez al árbol de la paz. Y ahí estamos fallando los colombianos, están fallando todos los países que acabamos de salir de la guerra. Yo vengo con la propuesta del perdón, de la cultura ciudadana, de la cultura política del perdón. Y entonces tengo que preguntarles a ustedes, tengo que contarles a ustedes qué no es el perdón primero. El perdón no es olvidar, nadie puede olvidar. El perdón no es negar la justicia, no se debe negar la justicia. El perdón no es abrazarse con el ofensor. El perdón no es negar el dolor que sentí y que siento. ¿Qué es el perdón? El perdón es el ejercicio de ascenso humano, de ascenso evolucionario que hacemos las personas para pasar de las ganas de retaliación a las cumbres oxigenadas de la compasión. Y les cuento, eso está sucediendo en Colombia. Miles, millones, yo diría, de colombianos están perdonando, y en el mundo por igual. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es diferente. Es el ejercicio que hace el ofendido hacia el ofensor. Es reganar la confianza en el que me ofendió. Y eso es todavía más difícil que el perdón. Es muy importante que ustedes entiendan esta diferencia, que puede haber perdón sin reconciliación, pero que no puede haber reconciliación sin perdón. Los colombianos nos podemos reconciliar sin perdón, y eso no bastará para la paz. Yo los invito a que superemos dos errores que hay normalmente sobre el tema del perdón. El primero es que nosotros creemos que el perdón que yo dé debe depender de las excusas que me haga el otro, el que me ofendió. Y eso es condicionar mi estar bien, mi reconstrucción del tejido interno a las excusas del ofensor. Segundo, creer que el perdón es un asunto privado. El perdón es un acto público. Y lo voy a decir más adelante, es un acto de exquisita democracia y política. Y por eso el perdón hay que auparlo, hay que acompañarlo. Y las víctimas, las personas que han sufrido, lo agradecen. El perdón entonces es hacer unos giros narrativos de grande impacto. El primer giro narrativo que hay que hacer es de la retaliación a la compasión. Un giro narrativo de entender que el perdón es solo un recurso humano, un recurso religioso o algo solo para los que son cristianos o budistas o musulmanes, que todos la tienen. Sino que el perdón es una virtud política y a futuro el perdón será un derecho humano. Pasar también del creer que el perdón es, como dije, un acto privado y a pensar y a creer que el perdón es una acción democrática. Quien no perdona excluye y por lo tanto es antidemócrata. Pensar que el perdón no es quedarse víctima, sino volverse victorioso. Pensar que con el perdón yo paso de mi cerebro arcaico, reptílico, al cerebro evolucionado, es hacer ese ascenso humano. Y ya hablando de la reconciliación, es hacer el ejercicio de pasar de la desconfianza en la persona que me ofendió a la confianza. O incluso de pasar del deseo que yo tengo de que lo castiguen a ejercer lo que llamamos una justicia restaurativa. Y en pocas palabras, en creer que el perdón y la reconciliación son un ejercicio de profundo respeto a la dignidad humana. Hannah Arendt decía que se perdona en razón del ofensor.
Por eso yo hoy quiero hablarles a ustedes de una herramienta exitosa que se ha regado por más de, en este momento, casi 18 países de Latinoamérica y África, que se llaman las escuelas de perdón y de reconciliación. Esta herramienta exitosa se llama SPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación. ¿Qué es lo que hace? Simplemente capacita capacitadores, promueve de trabajo en grupo, privilegia apoyo entre pares, adopta la cultura local para superar la rabia, el rencor, el deseo de venganza. Yo quisiera comentarles a ustedes unos pasos básicos que hay en el proceso de perdón. El primero es: la persona tiene que aceptar que cuando yo tengo rabia y yo tengo rencor y yo tengo ganas de venganza, yo estoy en la oscuridad. Yo estoy en un caos, yo no entiendo. Mi ser está descompuesto. Ese es un primer paso. Y les quiero asegurar que es muy difícil que uno individualmente llegue a eso. Por eso que el trabajo en grupo facilita ese tránsito de la oscuridad a la luz. Segundo, es importante decidir perdonar. La decisión es un paso muy difícil en el perdón. Y sin embargo, a las personas, a las víctimas, hay que empujarlas a que entiendan que si se quedan en la rabia y en el rencor, se están autodestruyendo. Es un don, es un beneficio, un regalo para sí mismos. Decidir perdonar es tal vez el momento más crítico del proceso de perdón. Y entonces uno ya perdona y comienza a mirar con ojos nuevos. Uno posiblemente no olvida, pero sí puede recordar con ojos diferentes. Y en un paso mucho más adelante, nosotros, los ofendidos, comenzamos a desarrollar la capacidad para comprender al ofensor, o sea, desarrollar la compasión. Es desarrollar lo más bonito que tenemos los seres humanos: la bondad, la compasión, la ternura, la misericordia. Finalmente, se invita a la persona que rompa las cadenas que lo tienen amarrado al pasado. Es que la persona que no perdona se queda irremediablemente mirando al pasado, como si tuviera una cadena que lo estuviera siempre llevando hacia atrás, por lo mismo privándose del futuro. Esos son los pasos del perdón, y hay 5 pasos para la reconciliación. El primero paso hacia la reconciliación, y ya hablamos en plural, es que construimos verdad. Ya caminamos el ofendido hacia el ofensor, y construimos la verdad. Aplicamos justicia, y aplicamos justicia restaurativa. Garantizamos la restauración y la reparación. Y realizamos un pacto de que esto nunca más debe repetirse. Y finalmente, qué bonito que eso lo pudiéramos hacer los colombianos, vamos a celebrar la reconciliación. Hoy en día, aquí en Colombia, nosotros hemos trabajado en aproximadamente 300 municipios, donde tenemos grupos, líderes de perdón y reconciliación. Y en el mundo tenemos aproximadamente 1,5 millones de personas a las que ya hemos tocado con esta propuesta del perdón y de la reconciliación. Yo termino diciéndoles esta frase que se las venía diciendo desde el principio: sin perdón, la paz no es sostenible. Y nosotros, especialmente los colombianos, dentro de 3 o 4 años, si no hacemos procesos de perdón, como no lo hicieron ni Ruanda, ni Sudáfrica, ni Salvador, ni Nicaragua, ni Honduras, ni Guatemala, podremos estar en situaciones todavía peores que ellos. Imagínense que yo me volví a encontrar con Teresa hace unas pocas semanas, y Teresa, en una reunión de víctimas, apenas me vio que la había invitado a estas escuelas a aprender a perdonar. Teresa se vino
y me dio un abrazo, se puso a llorar y me dijo: gracias. Te quiero confesar una cosa. Fui a aprender a perdonar y a reconciliarme, y te quiero contar que hacía 6 años que yo no abría las ventanas de mi casa desde que mataron a mi esposo y a mi hijo. Y ya llevo 3 semanas que abrí las ventanas de mi casa. Y yo, que antes iba a bailar casi todos los fines de semana porque me siento joven, dice, jamás había vuelto a bailar. Y ahora mi vida se llenó de baile y se llenó de fiesta. Teresa representa posiblemente a muchos de nosotros acá, representa a los colombianos, representa a las personas víctimas en el mundo. O nosotros nos encerramos y cerramos las ventanas de nuestra casa, de nuestra vida, o abrimos nuestra casa a horizontes, a soles nuevos, y nos ponemos a bailar. Ese es el futuro que esperamos para los colombianos: horizontes nuevos, danza y goce sin fin. Por eso el perdón no cambia tu pasado, pero sí cambia tu futuro. Muchas gracias.